amigos, romanos y compatriotas. Han pasado ya 67 años desde que vine a enterrar a César. Eso es todo lo que pasó. Será mejor que lea bien este discurso mío. Amigos, eso ya lo dije. Estoy aquí presente y no simplemente como representante de nuestro gran sheriff tratando de influir en sus inteligentes mentes, sino como un firme creyente en la justicia. Mi candidato es un hombre honesto. Durante su mandato siempre ha manejado las cosas con mano firme. Siempre ha sido realmente confiable y, sobre todo, constante. Un poco de aplausos en este momento no estaría fuera de lugar. Muchas gracias por todo. Tal como les mencioné anteriormente, por favor, préstenme mucha atención. No, no esas orejas. Estoy aquí como el principal ayudante y jefe de campaña de Hopi. Nuestra plataforma está construida sobre una base firme y sólida. ¡Ay, caramba! No me lo van a creer. Bueno, amigos, aquí llega su gran amigo Hopalong Cassidy para todos ustedes. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¿Por qué tuve que meterme en la política? Solo estaba dando mi discurso de campaña allá arriba. Bueno, no querías ser mi jefe de campaña, ¿verdad? Caramba, no necesitas jefe de campaña ni elecciones. Nadie va a postularse contra ti, ¿no? Quizás deberíamos buscar a un oponente contra mí. Por ejemplo, ¿quién? ¿Usted? ¿Yo, señor sheriff? Bueno, pues la verdad es que yo... No, Hopi, yo no puedo. Me he lastimado el pulgar allá arriba y ahora estoy un poco limitado. ¿No le temes al trabajo? ¿O sí? ¿Miedo? No le tengo miedo a ningún fuera de la ley, esté vivo o muerto, y menos si está muerto. ¿Y tú, Jimmy? No, gracias, Hoppy. Si fuera el sheriff, esos tipos duros volverían a la ciudad. Hay un forajido que no está esperando a que eso pase. ¿Quién es usted? ¿Recuerdas a los Hammond, los que controlaban el Panhandle? Sí, y todo lo que había por esa zona. Tú fuiste quien lo detuvo. Ese jinete es Tad Hammond. Hammond, el antiguo líder de la banda. Creí que lo metiste en la cárcel por 20 años. Bueno, tal vez el alcaide no sabía ni siquiera contar. ¿No supondrás que se haya escapado o algo así? No lo sé, voy a intentar averiguarlo. Hola, Hammond. La verdad es que pensé que te había encerrado para siempre. Me dieron libertad condicional. Así que volviste a tus viejos terrenos de antes, ¿eh? No porque yo quiera. El alcaide me dijo que te diera la buena noticia. Eligió al sheriff de este condado como mi oficial de libertad condicional. Qué suerte la mía que sigas en el cargo. Y se supone que debo mantenerte fuera de problemas. Fuera de problemas y fuera de la cárcel. En ese caso, te aconsejaría que no lleves ese arma. No tienes de qué preocuparte. Ya no siento ese picor en el dedo al apretar el gatillo, excepto en el momento en que te veo. Bueno, pues hola de nuevo, Tad. Hola, Gary. ¿Qué hiciste? ¿Te escapaste? No, estoy en libertad condicional. Siéntate, quiero hablar contigo. Claro. Oh, Tom, tráenos por favor aquí un par de tragos. ¿Cómo va el negocio? No podría estar peor. Mira el lugar, los viejos tiempos se acabaron. Desde que Cassidy es el sheriff, todo es legal. ¿Y sabes lo que eso significa? Claro, sin ganancias. Él ciertamente me ha hecho la vida miserable aquí. Miserable para ti, piensa en lo que me ha hecho a mí. Me ha quitado 5 años de mi vida. Ni siquiera soy libre ahora. Cassidy es mi oficial de libertad condicional. Tengo que quedarme quieto y lamerle las botas. No hay nada que podamos hacer al respecto.
A menos que finalmente elijamos a otro sheriff. Pocas posibilidades de eso. Bueno, está por ser reelegido, Eddie. Sí. ¿Por qué no te postulas contra él? Estás loco. Cassidy es el hombre más popular del pueblo. Nadie votaría por mí, salvo unos cuantos borrachos de bar. ¿Qué fue de toda esa banda que solía andar conmigo? Tipos como Simmons y toda su pandilla. Están esperando su momento en territorio indio. Cassidy los echó y no se atreven a regresar. ¿Y los hermanos Garms? Tienen exactamente 15 pistoleros en su propia banda. Cassidy también los hizo cruzar la frontera del estado. ¿Qué más da? De todos modos, nunca te llevaste bien con ellos. Hay algo muy importante que tenemos en común: el odio hacia Cassidy. Te aseguro que sin duda alguna podría convocar y reunir a 40 hombres del territorio indio. Hombres que se mantendrían unidos y lo sacarían del pueblo. Quizá tengas razón, pero no puedo ganar una elección con 40 ladrones. Si no podemos ganar con votos, entonces siempre podemos ganar con balas. Parece que ya estamos todos aquí. ¿Cuántos hombres tienes, Ike? 15. Yo tengo 10. Los hermanos Garms tienen 8. Y ahí viene Clanton con 7 más. Son 40. No dijiste que vendría Clanton. Escucha, no revivas el viejo pleito con él. Muy bien, muchachos. Supongo que saben por qué los reuní a todos aquí. Nuestro candidato es Jerry Doyle. Yo me encargaré de la campaña en el pueblo. Su labor es evitar que los rancheros voten por Cassidy. Rumorín que la elección se pospuso. Sobornen votantes, asústenlos, usen armas si hace falta. Ya entiendo. Nosotros nos arriesgamos mientras tú te lo tomas con calma. Sigo en libertad condicional, Clanton. Tengo que mantenerme al margen hasta después de la elección. Cassidy ni siquiera me deja llevar un arma. ¿Y por qué debería recibir órdenes de un exconvicto? Prefiero seguir a Hammond que a un charlatán como tú. Vamos, sepárenlos. Sepárenlos aquí adentro. Sujeta esa arma. Bueno, al final tuvo que haber una muerte para probar mi punto. No me extraña que Cassidy te haya echado del Panhandle. Si nos mantuviéramos unidos y dejáramos de pelear entre nosotros, nadie podría detenernos. Estamos contigo, Hammond. Cuenta conmigo. Pero ¿por qué molestarse en ganar una elección? Sería más fácil matar a Cassidy ya. No mientras él sea el sheriff. Pero si elegimos a Jerry Doyle, tendremos protección. Jerry nunca emitirá una orden de arresto contra quien mate a Cassidy. ¿Verdad, Jerry? Ya veo. Porque todos vamos a ser ayudantes del sheriff. ¿No es así? Oye, tengo un mensaje para ti. Las elecciones se han pospuesto hasta después de la ronda de otoño. ¿Así? Gracias, forastero. Nos ahorras un largo viaje. A mí me parece que está muy bien. El río va muy crecido. No podrás cruzar. ¿Y qué pasa con la elección? No te preocupes. Cassidy no necesitará tu voto. Bueno, pensándolo bien, supongo que tal vez no lo necesite. Vamos, Mortimer, vámonos a casa. Es un día bastante agradable. Vamos adentro a tomar algo.
¿Qué tal, juez? Hola, Hoppy. Creí que habías olvidado votar. No, simplemente, tu hija no me lo permitió. Aquí lo tienes todo. ¿Has regresado de nuevo? Ya has votado una vez. La verdad es que solo intento ser un poco más sociable. Nada de holgazanear cerca de las urnas ni del secretario electoral. Sigue adelante. Ya oíste lo que dijo Hoppy. Ay, tú y tus reglas electorales. No hay duda de cómo va a terminar esto. No estés tan seguro de eso. Fijo está ahí votando en contra de sí mismo ahora mismo, solo para que no sea unánime. Espero que no lo hiciera. No me gusta cómo pinta esto. ¿Qué pasa, juez? Rayos, ni un solo votante de fuera del pueblo ha venido en todo el día. Parece que los amigos de Jerry Doyle no se quedaron lejos. ¿Quiénes son esos hombres, Hoppy? Jugadores y pistoleros. Eso es todo lo que queda de las viejas bandas que solían recorrer el Panhandle. Oye, ¿no vas a encerrarlos ahora? No quiero que digan que gané esta elección por la fuerza. Ya los echaste del pueblo una vez. Sí, y lo haremos de nuevo después de la elección. ¿Vas a dejar que esos tipos voten? No puedo detenerlos a menos que sean exconvictos como Tad Hammond. ¿Ni siquiera puedes dejar de golpear a tu jefe de campaña? Te haré pedazos miembro a miembro. Espera un momento. Ah, eres tú. ¿Cuál es el alboroto? Hoppy, estaba a lo mío cuando 30 coyotes me atacaron y los enfrenté solo con mis puños. ¿30 de ellos? Bueno, todos los de por aquí. Un momento. ¿Estás seguro de que no te has tomado un par de tragos? Hoppy, yo solo estaba... ¿Quién yo? No, Hoppy. Hoppy, lo vi sobornando a estos votantes, dándoles licor. Es ilegal vender licor el día de las elecciones. No lo vendía, lo estaba regalando. Díselo tú, compañero. Y sobre ti, saco de hueso seco. Quiero encargarme de ti. Espera un momento. Si tanto quieres pelear, quítate ese abrigo. Está bien. Así es más fresco, ¿verdad? Oye, Hoppy, oigan, voten por Jerry Doyle. Licor gratis para todos. Oye, dime una cosa, Cassidy, ¿qué pasa? ¿Qué intentas hacer? ¿Acabar con mis votos? Espero que no sea necesario. Si hay más problemas, todos terminarán en la cárcel. Sí, y tú con ellos. Los encerraremos. Aún eres el sheriff, Hoppy. Como tú y tus amigos quieren manipular una elección justa, aseguraré que mis votos cuenten. ¿Quién podría contarlos con un solo dedo? Ese es trabajo del juez Reynolds. Claro. Y el juez Reynolds es tu amigo. Quiero a uno de mis amigos en el comité de escrutinio. ¿Como quién? Ike Simmons. Ike Simmons, supongo que está bien. No sabía que Ike pudiera contar más allá de 10. No puede, a menos que se quite las botas. Pues, el señor Doyle desconfía de usted. Quiere que Ike Simmons cuente los votos. Para vigilarlo, ¿sabe? Ike Simmons. ¿Y quién lo va a vigilar a él? Es ideal para el trabajo, California. Un ladrón atrapa a otro. Simmons, ya tuve suficiente de ti. Tómatelo con mucha calma. Buck Peters y como 20 más vienen por el camino. Acabo de verlo. Todos son amigos de Cassidy. Prepárense, muchachos. Puede que haya problemas. Oye, tú. Perdona, ¿eres Buck Peters? Sí. Tu nombre es Garms, ¿verdad? Mira, tengo un mensaje para ti de parte de Cassidy. La elección ha sido cancelada. ¿Desde cuándo Hoppy empezó a mandar mensajes por medio de un pistolero barato como tú? Vamos a pasar, Grams.
Ataquemos un poco más abajo. Si pueden detenerlos aquí, cruzaré el río e iré al pueblo para pedir ayuda. Hola, Buck. ¿Dónde están los otros muchachos? En un tiroteo con los hermanos Garms. Garms. Bloquearon el vado del río Rojo, tratando de impedir que entráramos al pueblo. Cuando empezamos a cruzar el río, empezaron a disparar. Bonita campaña electoral la que estás llevando, ¿eh? No tengo nada que ver con los hermanos Garms. Y supongo que solo eres un espectador inocente. Sigo en libertad condicional. No haré nada precipitado. Para ser un hombre que no hace nada precipitado, andas en muy mala compañía. En un minuto estoy contigo, Buck. Iré contigo, Hoppy. Oh, tú quédate aquí y cuida el rebaño. Y yo, Hoppy, haz lo que Jimmy te diga. Tú eres el subalguacil. ¿Subalguacil? ¿Debajo de Jimmy? Vamos, California. Tras las elecciones, toca hacer esa cena de celebración que planeaste. Sí, Jimmy, estoy preocupado. Iba a hacer un postre y no recuerdo cuál era. ¿Qué otros hay, además de manzana y limón? Durazno, fresa, calabaza, cereza. Limón, manzana, calabaza, durazno, natilla, ciruela, membrillo, cereza, coco y carne. Es de carne picada, sí, justo lo que es. Si Cassidy nos relaciona con la banda de los Garms, estaremos en problemas. Para cuando regrese, será el sheriff. Lo sé, Tad, pero déjamelo a mí. Todo está bien, Ike. Muy bien, vamos a votar. Dame una papeleta. Un momento. Huelo algo raro. Es el juez Clanton. No puedes votar aquí, Clanton. ¿Por qué no? Orden del juez. Sin derechos civiles. Lo sé porque yo mismo te sentencié a prisión. Lo recuerdo. Dame una papeleta. Basta ya, eso es suficiente. Vamos, sal de aquí. ¿Por qué me apartaste de él? Les habría arrancado el pellejo. Si no fuera por este dedo pulgar que tengo ahora mismo roto. Vamos, muchachos. ¿Recuerdan exactamente lo que nos dijo Cassidy? Nada de peleas cerca del poste. Lamento que esto haya tenido que pasar, chico. Quiero que esta elección sea justa y honesta. ¿Justa y honesta? ¿Así lo llamas tú? Estos 6 hombres, vamos, California, vamos a cenar. Un momento. ¿Cena? Claro. Ya arreglaré cuentas con ellos después. Lamento que esto haya tenido que pasar, juez. Buck, espera aquí hasta que yo logre rodearlos. Estoy de acuerdo.
este sitio. Eso es, muy bien. Ahora denle con todo. Muy bien, vamos. Suban a bordo. Apúrense. Pónganse todos de pie. Suelten todas sus armas. Caminen hacia sus caballos. Bueno, 5 capturados y 3 heridos de bala. Muchas gracias, Buck. Bueno, será mejor que lleve a estos prisioneros al pueblo. Vamos, Hoppy. Entremos ahora y acabemos con toda esa banda. Quisiera, Buck, pero no voy a iniciar una guerra civil el día de las elecciones. Pero aún no hemos votado por ti. No tendrán tiempo. Las urnas ya estarán cerradas. Bueno, espero que sepa lo que estás haciendo, Hoppy. Pero si necesitas ayuda, te estaremos esperando, amigo. Muchas gracias de verdad, Buck. Mil gracias por todo. Vamos, muchachos, pónganse en marcha. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Hoppy. Entra a la celda. Oye, Cassidy, me acaban de asignar un nuevo oficial de libertad condicional. Ah, ¿sí? El condado tiene un nuevo sheriff. Adelante, juez. Entréguele los resultados de la elección. Hoppy, obtuviste 120 votos y Doyle aquí obtuvo 133. Y no puedo entender cómo sucedió. Hubo más votos que votantes. Eso fue lo que sucedió en realidad. Sí, sobornaron a los votantes para llenar la urna electoral. Están bastante torcidos. Eso es mentira. Espera un minuto. Ya has peleado suficiente por el día de hoy. Además, el nuevo sheriff podría terminar metiéndote en la cárcel. Aquí tienes tu placa y aquí están tus llaves. No dejes que se te oxiden. Santos bagres, Jimmy. Debe tener un gemelo. El Hoppy que conozco jamás dejaría que ese bribón mande. Bueno, no hay nada más que pueda hacer, California. Bueno, hay algo que sí podemos hacer. Probaremos al gobernador que hubo fraude electoral. Será rápido. Retomará su puesto la semana que viene. Si es que vive hasta entonces. Vamos, Sonny, entrega esa estrella de hojalata. Voy a ser el nuevo ayudante del sheriff. Esto como que me hace ver bastante respetable. Sí, será mejor que también hagas ayudantes a los chicos Garms. Vamos, Doyle, déjanos salir de aquí. ¿No crees que deberíamos esperar un poco? No vas a traicionar al hombre que te eligió para el cargo, ¿verdad, Jerry? Veo que nuestro nuevo sheriff va a gobernar con mano de hierro. Sí, y con la cabeza a juego. Es solo que él es más de mente abierta que tú, Cassidy. Oh, por cierto, de ahora en adelante, el antiguo salón de Jerry Doyle se convertirá en la nueva sede oficial del sheriff. Hoppy, a veces yo simplemente no te entiendo. Yo tampoco. ¿Qué es lo que no entiendes? Bueno, ¿por qué te echaste para atrás? ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero me voy a lavar, segundo me voy a comer un buen filete grande y jugoso, luego voy a ir a visitar la nueva sede del sheriff. ¿Te refieres a la de Doyle? Claro. Solo cuéntame en las dos primeras. Ahora entiendes. No, de ninguna manera.
Yo tampoco. Me parece perfecto. Vamos ya. Y esto dice que estás faroleando. Subo 100 ahora mismo. Tengo algunas balas, tan solo un par. Afortunado en la política, desafortunado en las cartas. Sheriff. ¿Le diría a su hombre que deje de disparar contra mi salón? Es el sheriff. ¿Por qué no lo detiene por alterar el orden? Sí, o hágales ayudantes. Esto ha ido demasiado lejos. No puedo cubrirlos mientras esos matones sigan en el pueblo. Escucha, Jerry, te pusimos en el cargo por una razón. Para que nos dieras la protección de la ley. No nos iremos del pueblo hasta que Cassidy esté bajo tierra. Diría que se quedarán un buen rato. Sí, ya veremos eso. Ahora, muchachos, aquí está el premio por el que vale la pena apostar. ¿Qué pasa, Tad? Cassidy una vez puso precio a mi cabeza. En este momento yo ofrezco la recompensa. Son la suma de $2,000 para el individuo que mate a Cassidy. Quien se deshaga de Cassidy será el hombre más importante del oeste. Oh, sé que es rápido desenfundando, pero ustedes también lo son. No te veo con muchas ganas de trabajar. Me arriesgaré junto con ustedes. Jugaremos una mano de póker sin cambio. Y el que resulte ganador podrá efectuar el primer disparo contra Cassidy. Me parece muy bien. Reparte las cartas. Oigan, muchachos, vengan y acérquense. Va a ser la partida de póker más grande que hayan visto. Mientras este juego me concierna, ¿les importa si me quedo mirando aquí? Sigue adelante. No permitas que arruine su diversión. Todos los demás que quedan aquí deben cruzar ahora mismo al otro lado. Dense prisa. Yo no tocaría esa olla, Hammond. Oye, ¿ya hiciste tu apuesta? ¿O te estás volviendo olvidadizo? Repártelos. Yo no. Prefiero saltarme esta ronda. No parecen estar muy interesados en sus cartas, muchachos. Por favor, denles la vuelta. Lo que tengo es un rey como carta alta. Y una pareja de doces. Aquí. Mira, otro par, unas jotas. No tengo nada. Tienes un par de ases. Parece que todo esto es tuyo, Sam. ¿O vas a compartir tu suerte con tu hermano? No estoy armado, Cassidy. Simon te prestará el suyo. Levántate, por favor, ahora mismo. Por favor, ponte de pie ahora. Bueno, Hammond, parece que nadie quiere ganarse ese precio que pusiste por mi cabeza. Solo era una broma, ¿verdad, muchachos? La conspiración para asesinar no es ninguna broma. Ya que fuiste testigo, arresta a estos hombres. ¿Arrestarlos? ¿Por qué? Son demasiados. Si son demasiados, ya que no vas a cumplir con tu deber, te doy 12 horas para que te vayas del pueblo. ¿Y si no nos vamos? Se irán, claro que sí. Montando, caminando o con los pies por delante. Me estaban buscando mis buenos muchachos. Por favor, guarden sus armas.
Recuerden, tienen 12 horas para salir del pueblo. Ese almuerzo estuvo muy bueno, Catherine. Gracias. Claro que sí. Sabes, Hoppy, ya he revisado esas papeletas más de 100 veces. Todavía no puedo entender cómo Doyle obtuvo tantos votos. Vamos a echarles otro vistazo. ¿Nos disculpa? Por supuesto. ¿Le molesta si termino mi café, juez? No, adelante. Todavía tengo hambre. Oye, espera, no me había fijado en eso. Ese es sin duda el sándwich más grande que he visto. Realmente no necesitaba exactamente tanto pan por aquí. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Si intentabas comerte eso. ¿Así está mejor? Oh, mucho mejor. Que eso te sirva de lección. Tienes el apetito de un caballo y las mandíbulas de un pollo. ¡Pollo! Podría comerme uno ahora mismo, con plumas y todo. Se atiborra de la misma manera que mi enemigo llenó las urnas. Sí, pero ¿cómo vas a probarlo? No lo sé. ¿Todas estas se imprimieron en la misma prensa? Absolutamente. Yo mismo vi cómo se hacía la impresión. ¿Cómo es que este tipo roto solo está en las papeletas de Doyle? ¿Tipo roto? Sí. ¿Vemos esta misma letra E y la R? Hoppy, eso significa que esas papeletas fueron impresas en otra prensa. También son falsificadas. Aquí está la evidencia. ¿Por qué no vas a la capital a ver al gobernador? No me iré de aquí hasta que Hammond y esa banda se vayan del pueblo. Hammond y su banda están ensillando en el establo de caballos. Pero aún faltan 3 de ellos. Tal vez ya se hayan ido. Mira, Hoppy, no puedes salir a esa calle hoy. Solo quieren ver si hablaba en serio. No irás solo. Esos hombres son muy fuertes para mí estando tan débil. ¿Ah, sí? Sí. Esta vez no tendrás ningún espejo de cantina que te ayude. Está bien. Sé mis ojos en la parte de atrás. ¿Por qué tuve que abrir la boca? ¿Qué? No, nada más. Bueno, vámonos de aquí. California, por favor, encárgate de este lado de la calle. Cuidado con tus pasos. Tú ve por este lado, Jimmy. Levanten las manos, ahí. Nadie... Vi un hombro ahí. ¿No saben que cuando me enojo,
Soy una combinación de un tornado tejano y un Vesubio en erupción. Levanten las manos, los tengo cubiertos. Suelta el arma, ya te tengo. Qué tonto fui en verdad al pensar, qué tonto es esto. ¿Por qué hago cosas tan tontas? Soy más problema de lo que valgo. Quédate quieto. Levanten las manos, levanten las manos. Todos ustedes háganlo ahora. Bueno, Cassidy, parece que has ganado otra vez. Este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos, así que nos vamos. Te están faltando 3 hombres, Clanton y otros 2 hombres. ¿En qué lugar se encuentran? Señor Clanton, tengo un mensaje importante para usted. Sí, dígame usted. ¿Cuál es el mensaje? Quiere entregártelo personalmente. Vuelve ahí adentro ahora mismo. Un solo movimiento y te vuelo. De todos modos, ya tengo muchas ganas de volarte. Persíguelos a caballo. Calor. Vámonos de aquí. ¿Te dieron, Hoppy? Sí, pero no es grave. Vayamos a lo de los Reynolds a arreglarlo. Está bien. Ahí está, estará bien en unos días. Siempre quisiste una marca de vacunación. Sí, pero no dije nada de quererla con una 44. No, pero... ¡Ay! ¿Te dolió? Un poco. Yo mismo debería haberme encargado de esos coyotes. Hoppy, ¿qué intentabas hacer? ¿Suicidarte entrando en una trampa así? El nuevo sheriff faltaría a su cargo. Entonces tenemos que conseguir otro sheriff. Y lo haremos a mi manera. Claro.
Tomaré la próxima diligencia a la capital y le mostraré esas papeletas falsas al gobernador. Y aquí tendremos ley y orden. Como quieras, pero creo que deberías llevar un guardaespaldas contigo. ¿No crees, Jimmy? Claro que sí, Hoppy. Hola, ¿cómo estás hoy, Ike? Hola, ¿qué tal te va todo, Joe? ¿Alguna señal de una partida? No hay partida, no hay comida, no hay nada. He terminado, Hammond. Mis muchachos y yo regresamos al territorio indio. ¿Dejarás que Cassidy te intimide otra vez? Como que intimidar. Vi lo de Clanton y los hermanos Garms y no fue amenaza. Podríamos darle la vuelta a este país con Jerry Doyle como sheriff. A Doyle lo van a sacar del pueblo a la fuerza. Oye, Harmon, ahí viene la diligencia. ¿Quieres intentar un último golpe antes de irte? Por mí está bien, pero lo repartimos 50-50. Me parece justo. Tú encárgate de tu hombre. Yo los interceptaré y los haré venir hacia nosotros. Vamos, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Acaso estás enfadado por algo? No, claro que no, en absoluto. Bueno, sabes que no fue idea mía venir. Ya que tenemos que hacer este viaje juntos, bien podría ser sociable. Oh, no, no es eso exactamente, Jimmy. Estaba preocupado por cómo van las cosas en el pueblo. Si el gobernador nos ayudará o no. Realmente creo que sí lo harán. Eso es lo que espero. Agáchense. Vaya, qué agradable sorpresa. Esto es mejor que un cargamento de oro. Vamos, salgan de aquí. Si no puedes atrapar a Cassidy, atrapa a su mano derecha. Vamos, muchacho, vamos a colgarlo. No, espera un minuto. Valen mucho más como rehenes principales. Llévenlos al campamento, muchachos.
Oye, mira, Pete, ven aquí. Lleva esta nota al pueblo y déjala. Justo en la misma puerta de Cassidy. Gracias, chico, por preparar una bonita trampa. ¡Átenlo! Aquí tienes, hijo. Gracias. Sí, Sheriff. Si no hubiera sido por mí, Hopi no estaría vivo hoy. Estábamos luchando contra un grupo de indios liderados por Leaning Mule, Sitting Bull. Bueno, le dieron a Hopi. Los dejé detrás de un árbol protegiéndolos con una muralla de carne viva. Ese soy yo. De repente, este hombre llamado Leaning Mule Bull se lanza directamente hacia mí empuñando un cuchillo Bowie y un tomahawk. Se me acabó la munición. No me queda más remedio que quedarme ahí y aguantar. Lanza un cuchillo que clava mi camisa al árbol tan rápido como un rayo. Lo arranco con fuerza y lo lanzo de vuelta. ¿Qué pasa? Alguien lanzó un cuchillo y el viejo se desmayó. ¿Se desmayó? Vamos, levántate aquí. ¿Qué pasa? ¿No te dio...? ¡Mira eso, Hopi! ¿Qué pasa, Hopi? Hammond secuestró a Catherine y Jimmy. ¿Los secuestró? ¿Están heridos? No lo sé. ¿Quiere un rescate? Sí, Cassidy. Si quieres ver vivos a tus dos jóvenes amigos, ven a Bighorn Buttes. Antes del atardecer, solo. Es tu vida o la de ellos. Y está firmado. ¿Hammond? ¿Bighorn Buttes? Ese es el viejo refugio de Hammond. Sí, en silla. Me voy. Hopi, habrá otra manera. No, juez. No debí dejar que esos chicos fueran solos. Traeré a los del bar. 20 muchachos. Vale, dile a Buck que no dispare antes de que llegue al escondite. ¿Quieres decir que de verdad vas a ir solo? En realidad no es exactamente así. Siéntate, Doyle. Tengo una nota aquí que quiero que leas. Yo no tuve nada que ver con eso. No dije que tuvieras nada que ver con eso. Dime, quiero saber qué es lo que vas a hacer al respecto. No puedo hacer nada. Además, Hammond dice que quiere verte a solas. Pero se me ha ocurrido una idea bastante mejor. ¿Vas a venir conmigo? No, no hagas eso, Cassidy. Vamos, date prisa. Vamos, muchachos, ensillen. Preparen sus caballos y armas. Vayan al escondite, muchachos. Ahí está Hopi ahora. Vamos, no podemos dejar que suba ahí solo. ¿Oíste a Hopi Buck? Tenemos que mantenernos encubiertos hasta que empiece el tiroteo. Hammond, por favor, ven aquí ahora. Ese sí es Cassidy. Pensé que le dijiste que viniera. ¿Quién está con él?
Parece nuestro amigo Doyle. No te preocupes por él. Tú mantén vigilado a Cassidy. Si se da la vuelta e intenta escapar, dispárale. Mira, ahí va. Dispárale ya. Bobby ya no puede mantenerme fuera de este lío por más tiempo. A mí tampoco, vamos. Lo tenemos, ¿está bien? Perdió los nervios por completo. La verdad es que nunca me imaginé que eso pasaría. Cassidy perdió los nervios. Cuidado, ese chico está suelto. Se quedó sin balas. ¡Atáquenlo! Pero si es Cassidy. ¡A sus caballos! Bueno, Hoppy, ¿están bien ustedes dos? Pensé que ellos... Aquí vienen, muchachos. Aguante.
California Carlson para sheriff. Realmente luce de maravilla allí en lo más alto. Sí, claro, y con mucha dignidad también. Sí, con mucha dignidad. Hoppy, he esperado este momento durante 40 años. ¿Seguro que quieres ser sheriff ahora que Hoppy ha limpiado ese nido de los 40 ladrones? Vaya, cabeza dura. Ese es el problema. Yo, un hombre de acción y sin oportunidad de ver acción por aquí. Amigos, romanos y compatriotas, si soy elegido como nuevo sheriff. El gobernador dio jurisdicción al sheriff en territorio indígena. Si soy elegido como nuevo sheriff, territorio indígena. Claro, todos los asesinos fugitivos del país se esconden allí. Todo lo que tienes que hacer es entrar y sacarlos. ¿Sacarlos? Espera solo un minuto. ¿Estás herido? No, pero Hoppy, yo... Ya lo sé muy bien. ¿Por qué decidimos involucrarnos en primer lugar en la política?